Jorge Macri, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo a Luis y el abrazo a la familia Snopek y a toda la familia del gobernador Morales por el accidente que sufrió su cuñada en Misiones. Sí, una tragedia. Una tragedia, sí. Hablando de lo que está pasando hoy en la política, tengo para compartir contigo a Malena Galmarini, ¿no? Malena Galmarini esta semana mostró 3 edificios, te llevaba a víctimas o villanos respecto de quién, cómo y dónde pagaba, pero partamos de esa base para conversar. Miremos lo que decía. Algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la factura? Tenemos el edificio Cábana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos. Tenemos el Yato de Libertador, también muy conocido, que tiene 157 unidades funcionales y la factura media mensual es de 3.936 pesos. Pero ¿se ve ahí? Por último, una vivienda en San Isidro que ocupa casi una manzana, tiene una factura media mensual de 13.610 pesos. Estos no es más o menos, son datos sacados de las facturas realmente. Digo, me parece que muestra cómo necesitamos cambiar de verdad, cómo necesitamos segmentar de verdad para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden. ¿Qué significa esta práctica? Bueno, es habitual en el kirchnerismo tratar de buscar enemigos, confrontar, enfrentar a los argentinos. En realidad lo que demuestra eventualmente si eso es así y le parece mal, un fracaso de los 2 años y casi 10 meses que lleva este gobierno, 9 meses, porque esas facturas han sido emitidas a lo largo de todo este gobierno y demuestra además valores que probablemente estén muy por debajo de lo que deberían ser en función también de la inflación, producto de este gobierno. Entonces es muy complicado cuando el gobierno se transforma en oposición y oficialismo dentro del propio gobierno y quienes acaban de llegar parece que no se hicieran cargo de la historia que han construido como espacio político. Pero bueno, prácticas habituales del kirchnerismo. Hoy asume, lo acaban de confirmar, un viceministro de Economía que va a responder a Sergio Massa, que básicamente era un enemigo acérrimo del kirchnerismo. ¿Cómo se explican estos contrastes con un silencio del kirchnerismo hoy muy superior a la era Guzmán y con contradicciones también con la propia Cristina? Bueno, son mucho menos graves esas contradicciones que las que tuvo el propio presidente con la vice o Sergio Massa con la vicepresidenta. Este gobierno está lleno de contradicciones, de falta de coherencia, de agresiones cruzadas que han tenido internamente y hoy se reúnen, supongo yo, nada más que para tratar de sostener el poder. Espero que la llegada del viceministro técnico en este tema nos permita conocer el plan y la propuesta, porque más allá de las fotitos que veíamos, el intento de segmentación y algún pequeño anuncio más, todavía seguimos sin tener un plan económico y un norte de gobierno. Yo siempre planteo lo mismo, a mí no me preocupa cómo se llevan entre ellos, si tienen buena relación, si Alberto la quiere a Cristina, si Cristina lo quiere a Massa y si Massa lo respeta o no a Alberto. Yo lo que quiero es que se pongan a laburar porque se han propuesto ante la sociedad como gobierno, como espacio político unido, y lo que tienen que hacer es llenar el traje que ocupan, el cargo que detentan, ejerciendo su rol, cosa que no hacen. Una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es ejercer ese cargo. Yo siento que casi todos los integrantes del gobierno no ejercen su rol. No se han hecho cargo de hacia dónde quieren llevar a la Argentina, asumir los costos complejos y difíciles que supone gobernar. Así que bueno, Dios quiera que la llegada del viceministro ponga un poco de luz respecto a hacia dónde quiere llevar este gobierno a la Argentina económicamente, porque todo lo que está pasando es gravísimo. Económicamente se ha destruido, destrozado a la clase media como nunca antes. Hablando de consenso también,
hay mucho enojo en Juntos, ¿no? Uno ve las declaraciones de Lilita Carrió, después la comida que ustedes tuvieron en esa reunión, la salida tratando de cierto consenso, los tweets de Lila Carrió. ¿Cómo ve esa interna que no era una interna esperada, al menos para esta época del año? Carrió ha tenido siempre un rol muy importante dentro de nuestro espacio respecto de poner a veces en el límite de la crítica digamos, con posturas muy duras, sus preocupaciones respecto del perfil político de nuestra alianza o de nuestro frente electoral. Su preocupación respecto al masismo viene de hace mucho tiempo y la va a seguir manifestando. Yo he estado con ella, he hablado con ella en el último tiempo, es una preocupación que tiene, que no perdamos la esencia de lo que somos. Es natural en política querer crecer, querer sumar otras voces, pero también es cierto lo que ella plantea respecto de no perder la esencia y la identidad de lo que la gente espera de nosotros. Después, me parece que en sus apariciones tuvo manifestaciones personales, agravios, que a mí no me gustan, pero bueno, ella tendrá que explicar por qué. No me gustan porque no es mi estilo, no me parece bien entrar en planos personales, pero además no me gustan porque ese tipo de discusiones, digamos, pueden poner en riesgo nuestra unidad. Y creo que si hay algo que la gente espera a nosotros y que el país necesita, es que estemos unidos, que seamos una alternativa real y una red de contención frente a un gobierno que cada día maneja mejor el poder y peor la realidad de la gente, ¿no? Todo el mundo la está pasando mal. Entonces, lo único que está preocupado el gobierno es cómo se aferra al poder, el lawfare, este intento de agredir a la justicia que investiga, la agresión constante a periodistas, a quienes pensamos de manera diferente, demuestra un claro perfil de sostener poder, pero gestión no hay. Entonces, ¿qué espera la gente de nosotros? Por lo menos a mí que me dicen habitualmente, no se peleen, estén unidos. Está bien que cada uno de ustedes tenga sus aspiraciones, sus ganas, pero por favor no se peleen. Y no me lo dicen así livianito. Ayer o anteayer estábamos con Belén en una feria y después en una inauguración de una plaza y 2 veces vecinos se me acercaron y se largaron a llorar. O sea, ese nivel de angustia hay. ¿Y volvieron a hablar en la coalición después de sí, sí, hay diálogo constante. Nuestro espacio político es un espacio político que dialoga constantemente internamente. Yo no volví a hablar, yo creo que la última vez que hablé con la doctora Carrió fue este viernes pasado, no, el anterior, por teléfono, muy breve, pero el diálogo es constante. Somos una coalición que además tiene la responsabilidad de gobernar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y aún en estos momentos de tensión, nunca se pone en riesgo la gobernabilidad. Distinto de lo que hace el Frente de Todos, ¿no? Que se pelea al extremo de no gobernar. Pero de nuevo, me parece que es momento de dar vuelta la página, no para olvidar algunas de las cosas que plantea la doctora Carrió respecto al perfil político nuestro, pero sí, digamos, mirar para adelante y ver cómo mejoramos nuestro espacio, cómo lo seguimos consolidando y cómo nos consolidamos como alternativa de gobierno. Voy a mostrarle unas declaraciones del fiscal Luciani en el marco de este alegato que me interesa profundizar. Miremos qué es lo que decía. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y eventualmente soportar pérdidas. Su creación fue un eslabón o un engranaje de la organización creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones. Y tal es así que cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces presidenta de la Nación, la empresa desapareció. Sí, señores jueces, desapareció, se esfumó. Y esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta. Y esto también se refleja en los procesos de concurso y quiebra que posteriormente atravesó Austral. Fíjense, señores jueces, que solo sobrevivió un tiempo con actividades menores, como alquiler de bienes propios a terceros. Conecto ahí con Luis Juez. Luis, hablando de esta cáscara, ¿no?, de Austral Construcciones y también de un dato adicional que dio el fiscal, que para mí fue otro de los títulos del día, ¿no?, que tiene en este caso el monotributista el equivalente
a 20 ciudades de Buenos Aires en materia de superficie en Santa Cruz. ¿Qué análisis hace? Bueno, el relato del fiscal es el relato claro de la maquinaria de la obra pública, que si bien Néstor y Cristina no lo inventaron, lograron dar un grado de especialización, de especificación, de inteligencia que otros gobiernos no lo habían hecho. Por eso no me resulta extraño que esa empresa se armó solamente para lavar dinero y logrado ese objetivo desapareció. No era una empresa destinada a ese rubro. Pero a mí el alegato del fiscal, y lo digo habiendo sido exintendente y habiendo comentado en más de una oportunidad la mecánica de la obra pública en la Argentina, estas discusiones las tuve en más de una oportunidad con el mismísimo Néstor Kirchner cuando cada obra que nos quería hacer la Nación en Córdoba venía direccionada con la empresa y ya con el monto de obra y las redeterminaciones de precios que se iban a efectuar con ajuste cada 6, cada 8 meses. Y cuando uno planteaba que tenía disposiciones legales que llevar adelante, porque había ordenanzas de obra pública que debíamos cumplir, obviamente el enojo era absoluto y la obra no se hacía. Me pasó con las viviendas, me pasó con alguna obra de cloaca. Yo lo vengo diciendo del 2004. Este tema fue el motivo por el cual nosotros terminamos de romper en el 2007 con el kirchnerismo. Vos aceptabas y aceptabas. Yo lo digo, y no quiero ofender a nadie, pero si cualquier dirigente político que gobernó en aquella época, del pensamiento que sea, si tuviera coraje, corrobora lo que está diciendo el fiscal en la causa de vialidad. Esto es absolutamente cierto. Jorge, hablando de eso, un grupo de intendentes salió a respaldar, habló de persecución política, trataron de victimizar a la vicepresidenta. ¿Por qué? Me parece que son manotazos de abogado de un espacio político donde la obediencia debida es brutal. Seguramente muchos de esos intendentes ni siquiera tienen la autonomía o han construido la autonomía para poder administrar sus municipios con seriedad, sin la necesidad de la dádiva del gobierno nacional o de la provincia en la que estén. Entonces, cuando vos no tenés autonomía como gobierno y tenés que estar rogando que te den plata para poder pagar los sueldos, ni siquiera para hacer obras, y bueno, entrás en esta mecánica de poco escrúpulo, de decir que sí y avalar cualquier cosa. La verdad que las pruebas que estamos viendo en el marco de esta causa son contundentes, son de un detalle que a mí no me deja de sorprender. Y coincido con lo que planteaba Luis recién. A mí me tocó asumir como intendente mi primer gestión, fines del 2011. Lo primero que hice fue dar de baja, rescindir muchos contratos de vivienda que tenía el municipio en ese momento, porque era imposible sostener esa metodología de contratación, donde se había adelantado mucha más plata que la que se había ejecutado, se seguían entregando recursos, las obras no estaban. Había un mecanismo de un nivel de ineficiencia y corrupción que era insostenible para cualquier persona que quiera gestionar con seriedad y con honestidad. Así que sí, esa matriz yo no la viví, pero vi los resabios, la inercia, y por eso dimos de baja en su momento como intendente de Vicente López todas las obras de vivienda que estaban dando vuelta. Después relicitamos y efectivamente lo que uno ve en esta causa es una empresa constructora que no existía como tal. Se montó siendo parte del poder y no ejecutaba las obras. O sea, no solo había corrupción, no se ejecutaban las obras que se contrataban, se le adelantaba plata por obras que no se hacían, kilómetros y kilómetros de obra. Y de nuevo ahí rescato y vuelvo sobre tu pregunta anterior, el valor de tener a alguien como la doctora Carrió en nuestro espacio, porque este fue un tema que ella, como muchos otros, pero puntualmente ella levantó esa bandera de lo que ya se veía venir desde Santa Cruz en su momento. Y en un contexto que eran todopoderosos, ¿no? Porque a veces el tiempo y espacio vale también para aclarar. El contexto cambia mucho. Cambia mucho. Luis, hablando de esto y hablando de situaciones, recién le preguntaba al fiscal Stornelli por qué hay un porcentaje de gente que, pese a las pruebas, pese a declaraciones, pese a todo lo que se está mostrando en la justicia, elige creer en esta idea de persecución hacia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu punto de vista? Mirá, recién Jorge con mucha precisión te decía, entre
400 y pico de firmas, hay 54 intendentes de Córdoba. Y te puedo decir que el kirchnerismo ahí no saca ni para la minoría. Son rehenes. Seguramente mañana me van a salir a desmentir, pero son rehenes. Rehenes de 100 metros de cordón cuneta, rehenes del Zoom que le va a construir la nación, rehenes de la obra de cloaca, rehenes. Así funciona y el peronismo esas cosas las hace muy bien. Funciona a billetazo. Acá en Córdoba, hoy el kirchnerismo ha logrado una alianza increíble con el futuro candidato a gobernador del peronismo. Córdoba es una provincia que siempre fue muy reacia al kirchnerismo. Pero después de casi un cuarto de siglo, 25 años, muerto de la Sota y Schiaretti sin reelección, van a bancar al intendente de Córdoba y en eso está trabajando el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, el intendente de Villa María, Martín Gil, reclutando intendentes bajo la adhesión. Yo te puedo preguntar, vos vas a los pueblos de esos intendentes y jefes comunales y te puedo decir que el kirchnerismo no saca 15, 20 puntos. Pero sin embargo los intendentes terminan siendo rehenes. Rehenes. Habrá algunos, creo que me sobran los dedos de una mano para decirte algunos que ideológicamente conviven con ese perfil y bajan. Y el resto son rehenes que después se terminan faretizando. Me ha tocado, yo vengo recorriendo esta provincia hace muchísimos años y he visto cómo en algunos lugares de producción primaria, de maquinaria agrícola, lugares imposibles que puedan convalidar un acompañamiento del gobierno nacional porque claramente es un enemigo de la producción, del trabajo, del empleo en blanco. Lugares donde no hay cero desocupación, porque en esos lugares la empleabilidad está al 100%, los intendentes militan en el kirchnerismo y bueno, por una cuestión muy concreta, terminan siendo rehenes de una obra que de otra manera no le va a llegar si no es adhiriendo como te pide el kirchnerismo, como en el ejército. Subordinación y valor. Por eso ayer han firmado esta solicitada, que es una vergüenza. La verdad es una vergüenza, porque vos podés pensar como pienses, pero vos lo que no podés aceptar nunca es tener un conductor que esté flojo de papeles, de lo moral, de lo ético, de los valores. Eso no hay forma. A mí no me podría conducir ni seducir un tipo que ha hecho de la corrupción un mecanismo de construcción maravillosa. No eso me cruza por la cabeza. Puedo pensar que por momentos un tipo te agrada más, menos, una idea. Pero alguien que no tiene valores y a ciegas seguirlo así como si fuera una secta, la verdad me parece bochornoso. En minutos vamos a arrancar con nuestra mesa política y económica de las 23, pero Jorge, quiero preguntarte respecto de estos rehenes, ¿no? Que dice por un lado Luis, pero vos conociste a Axel Kicillof en un rol de intendente, hoy estás en la ciudad de Buenos Aires, y algo que a mí personalmente me sorprende es que todo lo que se está pregonando a nivel nacional está en las antípodas ideológicas de lo que piensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué crees que elige el silencio? Para sostener el poder. De nuevo, como hablábamos antes, ellos les importa poco coincidir o no coincidir, haberse agredido, no haberse agredido, manotean cualquier idea que les permita seguir en esto, porque no saben hacer otra cosa que ser parte del Estado, tener poder, vivir de él, los aterra la intemperie, imaginar que tengan que vivir de otra cosa. Entonces no hay principios, no hay creencias, no hay valores, no hay principios morales. Lo único que quieren es seguir estando, que es donde han estado siempre, del lado del Estado, el Estado ese que los protege, los apañe, y donde después dicen o conceptualizan cosas, pero a la hora de seguir adentro del calorcito del poder hacen cualquier cosa. Son empleados permanentes del poder y creo que eso es algo que nos distingue como espacio político. Nosotros vinimos a hacer un aporte, pero también entendemos que esta Argentina necesita que al privado, al pequeño, al mediano, al emprendedor, al profesional, al autónomo le vaya bien. No hay país posible si no volvemos a festejar el éxito del privado. Y la verdad que lo único privado que defiende el kirchnerismo son las empresas de ellos. O es la corrupción que ellos han construido. El propio privado, decís, del metro cuadrado. La última, el de ellos. Jorge, tiene que ver con, se ha visto a Mauricio Macri en el conurbano bonaerense. Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta ya está en campaña de cara a 2023. ¿Crees que Mauricio Macri quiere jugar esa candidatura? No, yo lo veo muy enfocado en ser un mentor de la unidad. Obviamente está disfrutando de ver cómo muchos de nosotros hemos ido creciendo. Tiene la suerte de poder caminar la calle, recorrer,
ayudar a muchos jóvenes que están con ganas de ganar en distintas intendencias y las recorre, o de visitar a intendentes que están haciendo buenas gestiones, porque en este país que ha ido mal todo este tiempo, uno nota diferencia de gestión. Uno mira la ciudad de Buenos Aires y otras gestiones y se nota que en el mismo país, con las mismas complicaciones, con un contexto adverso, está mejor que otros lugares, pero te pasa lo mismo cuando vos podrías comparar, por ejemplo, 3 de febrero, San Miguel, San Isidro, Bicentenario de la ciudad respecto de San Martín. Hace 10 años San Martín era la capital provincial de la industria pyme. Hoy está arrasada. Y es más, ni siquiera hace falta ir a Rosario para notar lo que está ocurriendo con el narcotráfico en la Argentina. San Martín es una demostración. En el mismo contexto, en el mismo lapso de tiempo, con los mismos problemas, uno ve esos municipios y los compara con San Martín y nota que cuando uno gestiona bien, las cosas pueden estar mejor. Entonces Mauricio está disfrutando de eso. El tiempo dirá dónde nos encuentra a todos el año que viene. Seguro en unidad. Pero Mauricio ha sido quien nos convocó del PRO, el que nos trajo, así que es natural que él recorra, que se venga esta previa de candidato, decís. Esta previa de pretemporada. No, pero yo lo veo en un momento distinto, con mucha sabiduría, velando mucho por el norte del país, de nuestra unidad.